Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Pero si han traído sus Biblias, las vamos a abrir y por supuesto vamos a estar meditando en varios pasajes esta noche. Estamos siguiendo el estudio que comenzamos hace ya unas semanas, que hemos titulado ¿Cómo obtener lo máximo? ¿Se acuerdan? De la palabra de Dios. ¿Cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios? Y parte de este material que estamos estudiando, estamos repasando, examinando, se encuentra en el libro con el mismo título, Cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios, escrito por nuestro hermano John MacArthur. Si usted no ha obtenido su copia, le animamos a que lo haga. Así que si usted desea una copia con el material de ese libro, es un libro excelente que le va a ayudar en su estudio personal de la palabra de Dios. Pero por supuesto, parte de lo que está en el libro, estamos también repasando en estas noches, los días miércoles. El pasaje clave para esta semana, si ustedes recuerdan en su lectura diaria, se encuentra en Jeremías, capítulo 9, ¿se acuerdan? Versículos del 23 al 24, que creo que va a servir como introducción a nuestro estudio esta noche. Dice Jeremías 9, 23 y 24, así dijo Jehová, ¿ven? Palabra de Dios, nadie lo dice sino Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas, ¿qué dice ahí? Quiero, o en estas cosas yo me deleito, dice, creo, la Biblia de las Américas. Son cosas que Dios se deleita, que le conozcamos y que le entendamos. Y es justamente lo que estamos tratando de hacer. Y la manera que entendemos y conocemos al Señor, conocemos a Dios en una manera mejor, es justamente a través de lo que Él ha revelado en su palabra, ¿no es cierto? La Biblia. Este no es un libro común, lo hemos dicho tantas veces. Este es un libro del cual Dios se refiere como un libro que es vivo y eficaz, ¿no es cierto? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No sé lo que está diciendo ahí? Este pasaje nos enseña que la palabra de Dios tiene poder para cortar, para penetrar el alma, para diseccionar los pensamientos del corazón, el corazón del hombre, por supuesto, y revelar su naturaleza pecaminosa, sus anhelos, ya sea por Dios o anhelos para simplemente satisfacer su carne. Pero el punto es que la palabra de Dios es como un espejo, nos hace ver por lo que somos. Y acá nos dice que es una herramienta cortante, filosa. La palabra de Dios corta profundamente y Dios la usa como una herramienta viva, viviente, para exponer nuestro corazón a la verdad acerca de nosotros. La palabra de Dios nos habla y nos golpea, ¿no es cierto? A veces nos corta. Y no solamente la palabra de Dios corta y penetra y destruye las excusas que podemos levantar en nuestro corazón, sino que también la palabra de Dios construye, reedifica, vuelve a ser. Primera de Pedro 1:23 dice que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios. ¿Ven lo que está diciendo? Dios utiliza su palabra para causar en el alma el nuevo nacimiento. Primera de Juan 1:4 leemos que estas cosas, dice Juan, os escribimos, o sea, la palabra de Dios, ¿con qué propósito? Para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí nos dice que la palabra de Dios tiene la virtud de
y el efecto de traer en el creyente gozo. Gozo. La palabra de Dios es el agente que Dios utiliza para transformar nuestra vida, darnos vida nueva y también, dice acá, llenarnos de gozo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en 2 Timoteo 3, ese pasaje que hemos aún memorizado, nos dice que Pablo le dice a Timoteo que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, hacen a la persona o le han hecho a él sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Se dirige a su hijo Timoteo, en la fe, su hijo en la fe. Y después dice el versículo 16, toda escritura, ¿se acuerdan? Es inspirada por Dios y útil. Y aquí son los efectos de la palabra de Dios. No solamente salva, o es el agente que Dios usa para salvación, sino que es útil también para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense, efectos de la palabra de Dios. Nos dice Isaías 55 que la palabra de Dios no regresa a él como vacía, sino que cumple todo aquello para lo cual Dios la envió. O sea, la palabra de Dios siempre tiene efecto. No siempre tiene el efecto deseado en el momento deseado con las personas que pensamos que debe tener efecto, pero la palabra de Dios, es su promesa, va a tener efecto. Es eficaz, es viva, es cortante. Y particularmente afecta una vez que nos hemos convertido en una forma especial a nosotros los creyentes. La Biblia es el libro más poderoso en existencia, ¿no es cierto? Nos fuerza a vernos por lo que somos pecadores necesitados, llenos de defensas y motivaciones. ¿Notaron eso? Motivaciones torcidas. Dice que la palabra es cortante y penetra, divide entre el alma y el espíritu y nos hace discernir. Y cuando levantamos nuestras excusas, nuestras barreras, la palabra de Dios penetra a través de ellas y nos muestra lo que somos. Y no podemos realmente defendernos cuando el Espíritu Santo entra en el corazón y corta a través de su palabra. Este libro es la palabra viva de Dios, viva de Dios. Nos redarguye, nos equipa para toda buena obra, nos enseña, nos destruye, nos levanta. Es un libro milagroso, es un libro distinto, es un libro singular. En este aspecto de la Biblia nos enfocaremos hoy entonces. Si vas a ser un estudiante eficaz de la palabra de Dios, que es el propósito de nuestro estudio, entonces tienes que estar convencido que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que estar convencidos de eso. Cuando Dios habla, la Biblia habla y viceversa. Cuando la Biblia habla, Dios habla. ¿No es cierto? Tenemos que creer eso, estar convencidos de eso. Si yo no estuviera convencido de eso, no estaría haciendo lo que estoy haciendo, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles y día tras día estudiándola. ¿Para qué? No hay comparación, la Biblia es la palabra de Dios. Y para observar esa verdad, para notar esa verdad, vamos a examinar varios pasajes. Hebreos 1:1, nos dice, por ejemplo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo. Hasta ahí la lectura. En este pasaje nos confrontamos con la realidad de que Dios ha hablado. Dios se ha revelado. Dios ha enunciado sus palabras. Él ha revelado su verdad. Dios no se quedó callado, sino que habló. Y ha hablado de varias maneras. Dice el autor de Hebreos acá que lo hizo, en primer lugar, lo hizo a los padres. ¿Quiénes son estos? Bueno, está hablando de los patriarcas de la nación de Israel, los líderes de Israel, particularmente en Génesis a Deuteronomio, el Pentateuco. Abraham fue el primero de estos patriarcas, y después Isaac, y después ahora vemos Jacob, que viene en camino, ¿no es cierto? También nos dice acá que Dios habló a los profetas. Bueno, esta palabra profeta puede ser un término genérico y a veces un término técnico. Esto es, habló y se reveló a ciertos hombres del Antiguo Testamento para que ellos escribieran su palabra y proclamaran su palabra. Profetas, incluidos, mejor dicho, bajo esta nomenclatura de profetas, se encuentran reyes como David, su hijo Salomón. Se encuentran sacerdotes como Samuel,
Fueron hombres que Dios llamó a proclamar su palabra, a enseñar su palabra y en particular a escribir su palabra. Dios ha hablado. El pasaje nos dice que Dios habló muchas veces. Polumeros es la palabra original ahí. Muchas veces. Esta palabra se puede traducir segmentos o porciones. Dios habló de muchas maneras a través de estos autores del Antiguo Testamento, a través de muchas porciones. Se refiere a los libros del Antiguo Testamento y a las secciones dentro de esos libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 libros. 39 de estas porciones son polumeros, son secciones, segmentos de la palabra de Dios. Entonces, Dios utilizó estas porciones para comunicar, hablar su verdad. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, tenemos 27 libros. Dios habló muchas veces y en muchas porciones. Y nos dice acá que Dios habló de muchas maneras. Otra palabra distinta, polutropos, que se utiliza para referirse a la variedad en la forma que Dios reveló su verdad. Por ejemplo, Dios habló o utilizó visiones, como la visión de Isaías o la visión de Ezequiel, o la visión de Dios a Moisés a través de la zarza ardiente, por ejemplo. Dios se presentó. Dios también utilizó palabras dadas directamente al escritor, cuando Él habla específicamente al autor. Por ejemplo, cuando Dios habla a Samuel, y Samuel cree que es Elí el que habla, y va y le pregunta, no, y 3 veces sucede, al final Elí le dice, cuando el Señor te habla otra vez, tú simplemente respondes, ¿qué quieres que haga? Entonces Dios a veces habla a través de palabras directas a aquellos que Él escoge para ser su profeta, su proclamador. Dios habló a los escritores bíblicos por medio de parábolas también. Parábolas, símbolos, ceremonias, apariciones o teofanías, como es la palabra original, esa palabra técnica, teofanías, que se refiere en particular a una aparición del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una aparición divina. Pensamos que, por ejemplo, es una referencia al Señor Jesucristo antes de su encarnación. Dios también habló con voz de trueno desde el cielo. Obviamente a veces el Señor habló así. Tal vez lo que viene a nuestra mente inmediatamente es cuando el Señor habló a los apóstoles o a la gente ahí cuando el Señor Jesucristo fue bautizado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es una voz del cielo. El hecho es que en el Antiguo Testamento, o las personas que escribieron el Antiguo Testamento, no simplemente se sentaron a escribir sus mejores pensamientos y conceptos teológicos, sino que hablaron la palabra de Dios. En ninguna de estas personas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, fueron genios de la literatura, no fueron genios teológicos. Como podemos ver, el grupo de personas que escribió la palabra de Dios fue totalmente diverso, de trasfondos y extracciones totalmente distintas el uno del otro. No fueron escritores, no fueron oradores, fueron pescadores, fueron pastores de ovejas, fueron reyes algunos, fueron gente del campo en algunos casos, etc. Entonces en el Antiguo Testamento Dios habló de muchas formas y de muchas maneras. En el versículo 2 nos dice el autor de Hebreos, en estos postreros días, y acá se enfoca ahora en la época del Nuevo Testamento, nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. El registro del nacimiento, la obra, la vida del Señor Jesucristo, ¿dónde se encuentra? En los primeros 4 evangelios. Estos autores fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo sabemos muy bien. Quienes de igual manera fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. En las epístolas tenemos a varios escritores, Pedro, Pablo, Juan, Judas, Santiago, y estos autores bíblicos registran, o mejor dicho, explican el significado de la venida del Hijo de Dios en el plan de redención. La venida del Señor, los primeros 4 libros, y la explicación de esa venida, el porqué y la doctrina de la iglesia
a través de las epístolas y finalmente la Biblia culmina con el Apocalipsis, o la revelación, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo, de la segunda venida del Hijo de Dios en su gloria. Dios ha hablado. Y como decía un autor, un teológico, Francis Schaeffer decía, y no ha tartamudeado. Dios ha hablado. Dios se ha revelado en su palabra. Ahora, el proceso de revelar su palabra es lo que llamamos inspiración. Inspiración. Tenemos tal vez una noción distinta en estos días de lo que es inspiración. No estamos hablando inspiración en el contexto que nosotros entendemos inspiración. ¡Ay, me siento tan inspirado hoy! No estamos hablando de eso. O aquel que compone una canción y dice, de mi propia inspiración les voy a cantar. Y nos da el resultado de su inspiración, etcétera. No estamos hablando de eso. La inspiración es una doctrina muy importante en la Escritura. Es una inspiración sobrenatural, es una inspiración milagrosa. Vean conmigo, por ejemplo, 2 Pedro 1. Este pasaje es muy, muy importante que nos ayuda a entender lo que quiere decir inspiración. Versículos 20 y 21 del 2 Pedro 1. El versículo 20 dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Muy claro. La palabra clave en este pasaje es la palabra inspirados, en el versículo 21. ¿Qué quiere decir esta palabra inspirados? La palabra en el original es fero, quiere decir mover, quiere decir soplar, quiere decir llevar. Por ejemplo, se usaba en el griego secular para referirse a una hoja flotante en un riachuelo que era llevada por la corriente del agua. Fero. También se usaba, por ejemplo, para describir el efecto del viento sobre un bote de vela y el barco se deslizaba. Ese barco era llevado por el viento. La hoja era llevada por la corriente del agua. Y lo que está diciendo Pedro acá, que estos autores bíblicos fueron llevados, fueron movidos por el Espíritu Santo a escribir de parte de Dios y hablar de parte de Dios. Los escritores de la palabra de Dios fueron entonces inspirados con ese significado, movidos por el Espíritu Santo a hablar de parte de Dios. El versículo 21 también nos dice que estas profecías no necesariamente se refiere a una profecía que predice el futuro, sino que hablan en nombre de Dios. Cada una de estas profecías no fue el producto de ninguna interpretación personal. No fue algo de ellos. En otras palabras, lo que dice Pedro es que ninguna profecía escrita tiene origen humano. No viene de estas personas. Ninguna profecía comenzó en el corazón de ningún hombre. Ningún mensaje de Dios, ninguna profecía, en el sentido genérico de hablar en nombre de Dios, fue el resultado del pensamiento o intelecto humano. No reside en el ser humano, ninguno de estos hombres. Entonces lo que Pedro está diciendo es que ninguna de estas profecías fue de interpretación privada. La palabra interpretación, epilupsis, es un nombre compuesto, una preposición epi y luo es el verbo, que quiere decir desatar, podría traducirse como desatar. Pedro está diciendo que ningún pasaje en el Antiguo Testamento es el resultado de ser desatado en la mente humana. No proviene de pensamientos o conceptos de un ser humano, es lo que está diciendo. Ninguna profecía fue el acto de voluntad humana. Nadie se sentó, escuche bien, nadie se sentó de los autores bíblicos y dijo, creo que voy a escribir una porción de la Escritura. No hubo esa conciencia en ellos. Como vamos a ver, cuando lo hicieron sabiendo que estaban hablando en nombre de Dios. Pero no es que ellos se sentaron y dicen, creo que hoy me siento inspirado y voy a escribir algo en nombre de Dios. Nada que ver. No lo hicieron así.
El Espíritu Santo nos dice los llevó, los movió a cada uno de ellos. Entre paréntesis, noten que son todos hombres, no estamos hablando en contra de las mujeres, pero no hay ninguna autora bíblica en toda la revelación de Dios. ¿Por qué será eso? No sé. El punto es que no existe. Pero es interesante también que así como Dios escogió líderes varones, también escogió que los autores bíblicos sean varones. Y los escogió para escribir exactamente lo que Dios quería decir. Esto es inspiración. Otro pasaje que nos ayuda a entender este proceso de inspiración es el que acabamos de leer hace unos minutos, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es theopneustos, que quiere decir exhalada, del mismo aliento de Dios. Toda escritura, dice el apóstol, es exhalada, el producto del aliento de Dios. Dios la habló y es por eso que Romanos, por ejemplo, 3:2, llama a la escritura los oráculos de Dios, las palabras de Dios. Por supuesto, cuando uno habla, cuando uno exhala aliento a través de las cuerdas vocales, tiene que haber cierto aliento para poder haber sonido también. Entonces hay una relación estrecha entre el sonido de las palabras y el viento, el aliento que pasa a través de esas cuerdas, el cual produce el sonido. Por ejemplo, el Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Dios dijo, habló, y el mundo, el universo existió. Nos dice, y todo el ejército de ellos, hablando del cielo, por el aliento de su boca. Ven, entonces la Biblia tiene una relación estrecha entre el aliento de la boca de Jehová y lo que Él dijo. Y nos dice la palabra de Dios que todo fue hecho por Él. Y fue hecho, no construido en base a material ya existente, sino que Dios ex nihilo lo habló y apareció. Nos dice acá que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es exhalada de Él. Tiene ese poder, tiene esa vida. Entonces, el aliento y la palabra de Dios son sinónimos. Y la palabra de Dios es viva y comunica exactamente, por supuesto, lo que Él quiere decir. El pueblo de Dios, interesante esto, ¿cómo es que el pueblo de Dios sabía esto? Bueno, de alguna manera, el pueblo de Dios a través de la historia de la redención, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, reconoció los libros, las porciones, estos polúmeros, estas secciones, estos segmentos que tenían esa estampa divina, esa característica divina, ese aliento de Dios en ellos. El pueblo de Dios reconoció la palabra de Dios en base, por supuesto, a ciertos criterios. Uno de los criterios fue la pregunta siguiente: ¿fue este libro escrito por un profeta de Dios? Fue escrito por un profeta de Dios. Y en el caso del Nuevo Testamento, ¿fue este libro escrito por un apóstol o un allegado a un apóstol? El autor del libro canónico tenía que ser un hombre de Dios. Contiene este libro otra característica. Contiene este libro una característica sobrenatural. Por ejemplo, exalta la grandeza de Dios. En el Nuevo Testamento exalta a Cristo. Está en armonía con el resto de los libros. Condena la pecaminosidad del ser humano. En otras palabras, se puede reconocer en esta porción el hecho que Dios ha puesto sobre ella su impresión digital, su aliento. Y el pueblo de Dios reconoció esto. Todos los libros que el pueblo de Dios a través de la historia de la redención reconoció como inspirados se encuentran en lo que nosotros llamamos el canon bíblico. Hay libros que fueron rechazados de esa lista, son libros no canónicos, son libros apócrifos que se encuentran, por ejemplo, en las Biblias católicas. Ustedes los han visto con nombres muy distintos a lo que nosotros conocemos.
el punto es que el pueblo de Dios, la iglesia, no reconoció a estos como canónicos, como libros inspirados. Los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento fueron universalmente afirmados y reconocidos a través de los siglos como el canon de la Escritura. Y no ha habido, una vez que se afirmó y se confirmó esto, ya no ha habido debate. Es interesante notar en 2 Timoteo 3:16 que el apóstol Pablo nos dice que toda Escritura fue inspirada por él. Y noten qué interesante que Pablo no nos dice en ningún momento que los autores fueron inspirados, sino que la Escritura es inspirada. Hoy hablamos de alguien inspirado, como lo mencioné hace un instante, y estamos hablando de alguien que se siente motivado o movido a hacer algo o a escribir algo. Es una persona inspirada a hacer algo. Pero esto no sucedió con los autores bíblicos. Ellos fueron movidos a escribir la inspiración de Dios. Lo que ellos escribieron fue inspiración de Dios. La palabra es inspirada. La Biblia es inspirada. La Biblia no nos habla de inspiración humana. La Biblia jamás en ningún momento exalta el genio humano en su composición. Nunca. Nosotros tendemos a exaltar la habilidad de ciertos escritores, ¿no es cierto?, que tienen esa capacidad, esa habilidad de hacerlo. En la literatura española tal vez el más distinguido sería Cervantes. Todo el mundo lo reconoce como un gran autor y escritor. Su obra maestra, Don Quijote de la Mancha. Y por supuesto, pensamos en él como un genio de la literatura española. Cada uno de nuestros países tiene algún autor muy importante, pero el punto es que en un sentido sí estos hombres fueron inspirados a escribir algo, pero fue el resultado de su propio genio, de su propia habilidad, no en la Biblia. Ninguno de los autores bíblicos fue realmente un escritor, con la excepción de dos, David y Salomón. David y Salomón escribieron múltiples poemas y canciones en el pueblo de Israel. No todos ellos, no todos estos poemas, no todas estas canciones encontraron su destino final en la Escritura. Sabemos que hay otras canciones, otro material que ellos escribieron, pero lo que está en la palabra de Dios, eso fue inspirado, lo demás no. El apóstol Pablo sabemos que escribió por lo menos 4 epístolas a los Corintios. 2 de ellas se encuentran en el canon bíblico, primera y segunda. Pero antes de la primera epístola, que hoy nosotros llamamos la primera epístola a los Corintios, y antes de la segunda epístola de los Corintios, hubieron 2 cartas más, que no se encuentran en la palabra de Dios, porque obviamente Dios decidió que eso no era inspiración de él. Lo que Pablo escribió, eso es inspirado de Dios y se encuentra en la palabra de Dios. Lo que él escribió y no es inspiración de Dios, pues no lo encontramos en el canon bíblico. La gran mayoría de los escritores bíblicos solo escribieron aquellos libros que Dios les movió a escribir y se acabó. Se acabó su carrera literaria. Ahí está. Es todo lo que escribieron. Se encuentra en este libro. Más de 4.000 veces, o alrededor de 4.000 veces, estos autores hacen referencia al hecho de que la Escritura es de Dios y dicen que estaban escribiendo en nombre de Dios. Ninguno de ellos fue escritor profesional, pero sin embargo estaban convencidos que en el momento que estaban escribiendo la palabra de Dios, ese producto, ese resultado era de Dios. Y escribieron con toda autoridad en lo que estaban hablando. No hubieron titubeos. Como dije, unas 4.000 veces hacen mención acerca de que la palabra escrita es la palabra de Dios y en ningún momento tratan de justificar o defender lo que dicen como de Dios. Por ejemplo, sabemos que no eran escritores profesionales y algunos de ellos casi sin educación. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel en Jerusalén la gente se admiraba de Pedro y de sus compañeros, pero en particular de él porque eran hombres del vulgo y sin educación?
Pero reconocían una cosa, dice, creo que es Hechos 4:13, reconocían algo, que habían estado con Jesús. Pero no eran autores, no eran oradores. Y en ningún momento estos autores bíblicos trataron de defender o justificar su escrito, como diciendo algo así, miren, yo sé que es difícil de creer, pero lo que estoy escribiendo es de Dios, aunque ustedes no pongan confianza en lo que digo, no pueden concebir el hecho de que yo, un pescador, pero créanme, es de Dios. No vemos eso en la Escritura, sino que es un tono autoritario, es un tono de seguridad, es un tono de autoridad. Estaban escribiendo, movidos por el Espíritu Santo, lo que Dios quería decir. Entonces, lo que los autores bíblicos escribieron es la palabra de Dios. Toda palabra escrita fue de Dios, no solamente los conceptos, como algunos dicen. Algunos piensan que simplemente los conceptos fueron inspirados. No, toda palabra es de Dios. Por ejemplo, Isaías 6 dice aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz de Jehová que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías escuchó la voz del Señor y simplemente escribió lo que Dios dijo. Jeremías 1, y yo dije, el versículo 6, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿Se acuerdan la excusa de Jeremías? Él no era un orador, él no era un escritor, no era un Cervantes. Entonces él dice, Señor, yo soy niño para escribir. ¿Quién soy yo para escribir? Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envié irás, a todo lo que te envié irás, y dirás todo lo que yo te mande. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Eres niño, pero desde ahora en adelante tú hablarás lo que yo digo y lo que yo quiero. Un ejemplo de inspiración en la vida de un hombre de Dios en el Antiguo Testamento. Ezequiel 2 lo mismo. En el caso de Pablo, por ejemplo, Gálatas 1 dice, Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y dice, no consulté enseguida con carne y sangre. En otras palabras, Pablo no recibió el mensaje de los demás apóstoles, sino que lo recibió directamente ¿de quién? Del Señor Jesús. Y escribió lo que tenía que escribir porque era palabra de Dios. Juan, en Apocalipsis 1, por ejemplo, versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe un libro. Y Juan escribe Apocalipsis. O sea, no fue el resultado de lo que él pensó, sino que fue llevado por Cristo y su Espíritu a escribir. Entonces los escritores bíblicos siempre se escribieron lo que Dios quiso decir a través de las palabras que Dios les movió a decir. No nos queda mucho tiempo, pero es interesante que en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos dice acá este pasaje algo muy, muy interesante, que tiene que ver con la inspiración y el hecho de que lo que escribieron los antiguos profetas no fue de ellos, sino que de Dios. Porque noten las palabras de Pedro acá, acerca de esta salvación, o sea, acerca de este plan de salvación que ya empezaron a hablar estos profetas. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, noten esto, diligentemente inquirieron e indagaron. ¿Ven lo que está diciendo Pedro? Ni siquiera ellos estaban conscientes y conocían todo acerca de lo que estaban escribiendo, sino que tuvieron que indagar al respecto. Estos hombres escribieron la palabra inspirada de Dios y ni siquiera entendieron en ese momento lo que escribían, fíjense. Interesante, ¿no? Dios los movió a escribir, no necesariamente entendiendo todo lo que escribieron, pero hablaban en nombre de Dios. Ahora, esto no tiene aplicación a los predicadores modernos, ¿no? Nosotros. Si usted habla no entendiendo lo que dice, la razón no es que está siendo inspirado por Dios. La razón es que usted es un ignorante, usted no estudió. Entonces, si usted no entiende lo que dice,
menos le va a entender la gente. Hoy no tenemos excusa de decir esto, ¿verdad? O sea, algunos dicen, los han visto, ¿no?, que en ese momento están recibiendo. Y dicen unos disparates que ¿para qué hablar de la estampa divina y el aliento de Dios en lo que están diciendo? ¿Se acuerdan de los criterios que hablamos? El pueblo de Dios y aquellos que tienen el Espíritu Santo del Señor y tienen cierto discernimiento, rechazan eso como espurio, como algo absolutamente ridículo. No es el que habla ahí Dios, son ellos. Y la razón que se paran a decir esas sandeces es porque nunca estudiaron. Los críticos dicen que la Biblia es confiable solo en aquellas áreas donde habla de temas teológicos, por ejemplo. Aquellos que critican, la alta crítica. Por ejemplo, dice que Dios, bueno, dentro de lo que es temas teológicos, Dios, tal vez la palabra de Dios está ahí. Pero en otros temas, tales como historia, geografía, las ciencias naturales, etcétera, ahí es donde la Biblia ya no podemos confiar en ella. Qué ridículo, ¿no? Esto revela, en primer lugar, que no tiene ninguna confianza en esta palabra como palabra de Dios. Pero si Dios es el autor de las palabras en temas teológicos, si Dios es perfecto, omnisciente, el creador del universo y de todo, Dios es un conocedor de todo tema. Entonces, todo lo que la Biblia dice es verdad. Por supuesto, la Biblia no es un libro de medicina, no es un libro de geografía, no es un libro de historia en sí, pero todo lo que Dios dice acerca de cualquier tema, eso es verdad. Eso es verdad. Es confiable, es autoritativo, es sin error. Dios es perfecto y por supuesto Él no puede producir algo que tenga error. Es ridículo atribuir perfección a Dios en ciertos temas como los teológicos y otros temas, decir que Dios no, en esa área no es de Él. ¿Qué? ¿Fue a la escuela Dios? ¿Se preparó? ¿Tiene un grado universitario? ¿Qué? No. Dios conoce todo de todo. La Biblia es la palabra de Dios y en ella Él revela su mente, su voluntad, y Dios quiere que le conozcamos a través de lo que Él revela en esta palabra. Bueno, entonces para repasar, y con esto concluimos hoy, si quieres ser un estudiante experto de la Escritura, existen ciertos requisitos imprescindibles. Hablamos de ellos la última vez, pero vamos a repasar rápidamente tres o cuatro de ellos y terminar con dos más. En primer lugar, vimos que para ser un estudiante eficaz de la palabra de Dios, ¿qué es lo más básico? Uno tiene que ser, ¿qué? Cristiano, tiene que ser salvo, tiene que ser hijo de Dios, tiene que haber nacido de nuevo. En otras palabras, tiene que poseer vida del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios que fue inspirada por su Espíritu, ¿no es cierto? La razón la encontramos en 1 Corintios 2:14, donde Pablo describe al hombre natural, ¿se acuerdan? El hombre sin el Espíritu de Dios, el hombre que no ha sido renovado por el Espíritu de Dios, nos dice la Biblia, que no entiende la Biblia. No importa cuán inteligente sea, no importa cuántos títulos tenga, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Y si no tiene el Espíritu, no las puede discernir, no las puede entender. El hombre natural es el hombre que solamente entiende cosas terrenales, cosas seculares. No es capaz de entender las cosas del Espíritu de Dios. Está espiritualmente muerto, es insensible, es un cadáver espiritual. Y por supuesto piensa y razona con una mente totalmente terrenal, una mente carnal. Por eso es tan importante entender lo que también nos dice Pablo en Romanos 8:5, cuando nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y no necesariamente está hablando de las cosas más groseras que uno puede producir en la carne. El apóstol Pablo está hablando simplemente de un hombre natural, una persona que no tiene el Espíritu de Dios, simplemente piensa en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, nosotros los cristianos, dice Pablo, en las cosas del Espíritu. Esa es la gran diferencia entre un hombre natural y un hombre cristiano. Uno es totalmente carnal, terrenal, el otro tiene discernimiento espiritual. Aunque sea leve, la vida de Dios está en él.
a través del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice Pablo, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque, escuche bien, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco que pueden. Lo que está diciendo Pablo es que una persona en la carne ni siquiera tiene la capacidad de obedecer, la capacidad de entender. No pueden. Están muertos. Un hombre natural, uno que vive simplemente en la carne, razona en un ámbito totalmente secular, no entiende las cosas de Dios, ni tampoco puede entenderlas. Por eso, cuando predicamos el Evangelio y compartimos la palabra de Dios con la gente y nos miran como... ¿Saben por qué? No entienden. No entienden. Y está bien, todo lo que podemos hacer es hablar la palabra y que alguien les haga entender. ¿Y quién es ese alguien? El Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios abre la mente y el entendimiento, recibe la palabra de Dios, que es el testimonio precioso de Hechos 16, cuando en referencia a Lidia, esta vendedora de púrpuras. El Espíritu Santo abrió su entendimiento para recibir lo que Pablo enseñaba. Y noten que no tiene nada que ver con el grado de inteligencia de una persona. Hay gente muy inteligente que no entiende las cosas de Dios porque está muerta, y hay gente muy ignorante que ha sido transformada por el Espíritu de Dios y entiende las cosas de Dios. No tiene nada que ver con el grado de inteligencia. Entonces es obvio que para entender la revelación de Dios, lo primero, lo básico es ser cristiano, ser hijo de Dios, tener el Espíritu de Dios. En segundo lugar, para entender la Biblia y ser un buen estudiante de la misma, debemos hacer un esfuerzo en conocerla. Ser creyente no es simplemente pisar la patineta espiritual y deslizarnos ahí el resto de la vida, pensando que todo viene automático ya. No sucede así. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. No es automática la cosa. Yo creo que todo hijo de Dios, desde el momento de su conversión, su nuevo nacimiento, tiene un deseo natural de entender la palabra de Dios. Tiene hambre de la palabra de Dios. Todos hemos experimentado eso cuando recién nos convertimos. Se nos abre el apetito a la palabra de Dios. Pero como a veces sucede con el tiempo, por variedad de razones, un hijo de Dios pierde este deseo, pierde esta hambre fuerte que en un momento atrás tuvo. Por eso es que Pedro exhorta ahora a los creyentes a enfocarse en ese deseo como niños recién nacidos, desear la palabra de Dios. Es imposible crecer en nuestra salvación, en nuestro conocimiento de Dios, sin un deseo de alimentación continua. Y saben que cuando nosotros estudiamos y nos enfocamos en la palabra y oramos y pedimos y aprendemos, ese deseo, ese anhelo, esa sed, esa hambre, se desarrolla también. Se desarrolla. Es como hacer ejercicios. Y todo cristiano estancado en su vida espiritual es un cristiano que no se alimenta de la palabra. Punto final, es obvio. No se alimenta. En tercer lugar, si quieres ser un estudiante experto de la palabra de Dios, debes ser un estudiante diligente de la misma. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para trazar bien la palabra de verdad, tenemos que ser diligentes en estudiar esa palabra de verdad. Un corto tiempo devocional diario no es suficiente para llegar a conocer con profundidad lo que Dios dice en su palabra y crecer en Él. Me puse a pensar, ¿qué de aquellos que no saben leer ni escribir? Y estoy hablando de estudiar. Bueno, el Señor sabe que hay gente que no sabe leer y escribir, pero el Señor por eso ha dado a la iglesia maestros, por eso el Señor ha dado a la iglesia predicadores, por eso el Señor en estos días ha dado a la iglesia la capacidad, la habilidad de escuchar la radio cristiana y alimentarse a través de la proclamación de su palabra en este medio, ¿no es cierto? La Biblia en cassette,
Hoy en día tenemos tanto acceso a la palabra de Dios de alguna manera. Nadie realmente tiene excusa. Hechos 17 habla de las personas, ¿se acuerdan? Aquellos de Berea que eran nobles. Nos dice ahí en la descripción de Lucas, más nobles que otros creyentes, que los de Tesalónica. Pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pusieron diligencia en su esfuerzo de leer la palabra de Dios. Entonces, lo que separa a un cristiano mediocre en el conocimiento de la palabra de Dios y un cristiano experto y hábil en la aplicación de sus verdades es el esfuerzo, la dedicación que ponga en esa palabra. No hay vuelta que darle. Si usted quiere perder peso, no come. Si usted quiere tener un cuerpo atlético, tiene que hacer ejercicio. Es lo mismo en el orden espiritual. Es lo mismo. Otro requisito. Para ser un estudiante eficaz de la palabra también lo vimos. Debemos quitar de nuestra vida todo pecado que tan fácilmente nos atrapa, ¿no es cierto? Nos contamina. 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, de envidias, todas estas detracciones. Un creyente que crece en el conocimiento de Dios y su palabra es un creyente, ¿sabe qué? No perfecto que nunca peca, no estamos hablando de eso. Es un creyente que confiesa continuamente su pecado. Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, la confiesa y se aparta del pecado. No juega con el pecado. No le da la puerta abierta al pecado. Santiago 1:21 dice lo mismo, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. El pecado, cualquiera sea su manifestación, es una barrera que nos impide entender y crecer en el conocimiento de la palabra. No juguemos con el pecado, no toleremos el pecado en nuestra vida. Hay momentos que nos deslizamos, tropezamos y caemos. Ok. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Nos levantamos y adelante, seguimos. Y apartándonos de todo aquello que es sucio, malicia, inmundicia, etcétera. Todo aquí, lo que aquí se menciona. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El joven y todo cristiano, y el viejo y lo que sea. ¿Con qué guardará el joven y el viejo y cualquier persona que sea cristiana su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, dice el versículo que sigue, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Ven la relación estrecha que existe entre guardar la palabra de Dios y el evitar el pecado? ¿Ven? Ahí está. Por un lado, la palabra de Dios atesorada y obedecida nos aparta del pecado, y en contraste, el pecado tolerado nos aparta de la palabra e impide que la entendamos con claridad. Y tengo que decir esto. Cada vez que un creyente anda mal, hay pecado en su vida, y automáticamente, ¿saben dónde comienza a notarse? Comienza a apartarse de la palabra de Dios. No quiere escuchar la palabra proclamada. Se aparta de la iglesia y la comunión con sus hermanos. Ya no lee la Biblia. Busca excusas para no ser confrontado con la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lámpara y la palabra alumbra. Y si estamos jugueteando con las tinieblas, la palabra da luz. Y por supuesto, nos encandila si estamos caminando en tinieblas. Entonces todo creyente que comienza a darme excusas, que no vine a la iglesia porque tengo mucho trabajo, y van 10 meses de que no viene a la iglesia, no, es que tengo mucho trabajo, y yo nací de noche, pero no anoche, ¿no? Como dicen algunos. Entonces no se haga el loco, no me diga esas sonceras, son excusas. ¿Sabe qué pasa en su vida? Y no sé, hermano, si usted no ha venido por razones obvias y reales, no se ponga el saco, pero si usted es uno de esos, póngase el saco hoy, entonces. La solución es confesar el pecado, apartarse de él y regresar a la alimentación cotidiana, continua de la palabra de Dios.
Hay solución para su problema, gracias a Dios. Número 5, si quiere ser un estudiante experto de la Escritura, debe ser un cristiano obediente a la palabra. Obediente. Santiago lo dice de esta manera: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente, ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Claro, engañándoos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en el espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Se mira en el espejo, ¡qué pintón! Después se va y se olvidó. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este, dice, serás bienaventurado en todo lo que hace. ¿Quieres ser bienaventurado, feliz? Obedece la palabra de Dios. El estudiante de la palabra serio, entonces obedece. En sexto lugar, y con este sí terminamos, para ser un estudiante que entiende y conoce la palabra de Dios, tú debes ser una persona que ora, una persona de oración. ¿Qué quiero decir con eso? Es imposible entender y obedecer sin que el Espíritu Santo nos ayude a entender, nos ilumine. El Espíritu Santo es el que ilumina nuestro entendimiento para conocer y entender la verdad de Dios. Por eso Pablo, orando por los creyentes en Éfeso, en el capítulo 1, 17, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿ven?, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cómo es que se abren nuestros ojos espirituales? A través de la oración. Pablo lo hizo a favor de los santos, sin duda lo hizo a favor de él mismo, y podemos usar eso como ejemplo. Debemos orar por nosotros para que el Señor nos hable a través de su palabra, nos ilumine, y expresar con el salmista, el Salmo, creo, 119, el versículo 18, abre mis ojos, dice el salmista, los ojos espirituales, y miraré las maravillas de tu ley. El Señor tiene que abrir esos ojos, tus ojos espirituales. Entonces, ¿qué es lo que me hace un estudiante eficaz de este libro sobrenatural? ¿Debo estar seguro que soy un hijo de Dios? ¿Debo tener un fuerte anhelo por conocer la palabra de Dios? ¿Debo ser diligente en el estudio, la alimentación de la palabra de Dios? ¿Debo ser un hijo obediente a lo que leo y lo que escucho y lo que estudio? Y debo ser un cristiano de oración. Debo ser una persona de oración. Estos son requisitos fundamentales para entender la palabra de Dios y conocer a Dios más y mejor. Jeremías 9:23. El que se gloríe, gloríese en una cosa, no en todas estas cosas secundarias, sino en esto, que me entiende y que me conoce. Y lo hacemos a través de la palabra de Dios. La próxima vez vamos a introducirnos en un aspecto práctico, ahora sí, cómo es que estudiamos la palabra de Dios, cómo es que la estudiamos, y hablaremos de eso la próxima semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por la exhortación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es tu palabra. Podemos confiar que cuando la Biblia habla, tú hablas. Y todo lo que este libro nos dice, eres tú el que nos habla. Señor, ayúdanos a abrir este libro a diario y comenzar con este pensamiento. Esta es la palabra de Dios. Habla a nuestras conciencias. Padre, toca corazones. Tú sabes, Señor, las necesidades y la condición de cada corazón aquí presente. Si hay hermanos, Señor, que están luchando con algo en sus vidas, ayúdales a través de este estudio a tomar decisiones correctas, a alimentarse de la palabra de Dios, a confesar el pecado, a vivir en comunión contigo, ser obediente a lo que escuchan y lo que leen. Padre, bendícenos como pueblo. Tú quieres bendecirnos. Tú quieres que te conozcamos por sobre todas las cosas
y que te entendamos, y tú te has revelado, Padre, a través de este libro que llamamos la Biblia. Te agradecemos por él, te agradecemos por lo que tú nos has dado a través de esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier Pablo le dice a Timoteo que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, hacen a la persona o le han hecho a él sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Se dirige a su hijo Timoteo, en la fe, su hijo en la fe. Y después dice el versículo 16, toda Escritura, ¿se acuerdan? Es inspirada por Dios y útil. Y aquí son los efectos de la palabra de Dios. No solamente salva, o es el agente que Dios usa para salvación, sino que es útil también para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense, efectos de la palabra de Dios. Nos dice Isaías 55 que la palabra de Dios no regresa a él como vacía, sino que cumple todo aquello para lo cual Dios la envió. O sea, la palabra de Dios siempre tiene efecto. No siempre tiene el efecto deseado en el momento deseado, con las personas que pensamos que debe tener efecto, pero la palabra de Dios, es su promesa, va a tener efecto. Es eficaz, es viva, es cortante. Y particularmente afecta una vez que nos hemos convertido en una forma especial a nosotros los creyentes. La Biblia es el libro más poderoso en existencia, ¿no es cierto? Nos fuerza a vernos por lo que somos pecadores necesitados, llenos de defensas y motivaciones. ¿Notaron eso? Motivaciones torcidas. Dice que la palabra es cortante y penetra, divide entre el alma y el espíritu y nos hace discernir. Y cuando levantamos nuestras excusas, nuestras barreras, la palabra de Dios penetra a través de ellas y nos muestra lo que somos. Y no podemos realmente defendernos cuando el Espíritu Santo entra en el corazón y corta a través de su palabra. Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del ministerio hispano de Grace Community Church. Pero si han traído sus Biblias, las vamos a abrir y por supuesto vamos a estar meditando en varios pasajes esta noche. Estamos siguiendo el estudio que comenzamos hace ya unas semanas, que hemos titulado ¿Cómo obtener lo máximo? ¿Se acuerdan? De la palabra de Dios. ¿Cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios? Y parte de este material que estamos estudiando, estamos repasando, examinando, se encuentra en el libro con el mismo título, Cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios, escrito por nuestro hermano John MacArthur. Si usted no ha obtenido su copia, le animamos a que lo haga. Así que si usted desea una copia con el material de ese libro, es un libro excelente que le va a ayudar en su estudio personal de la palabra de Dios. Pero por supuesto, parte de lo que está en el libro estamos también repasando en estas noches, los días miércoles. El pasaje clave para esta semana, si ustedes recuerdan en su lectura diaria, se encuentra en Jeremías, capítulo 9, ¿se acuerdan? Versículos del 23 al 24, que creo que va a servir como introducción a nuestro estudio esta noche. Dice Jeremías 9, 23 y 24, así dijo Jehová. ¿Ven? Palabra de Dios. Nadie lo dice sino Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe su carne. Pero el punto es que la palabra de Dios es como un espejo. Nos hace ver por lo que somos. Y acá nos dice que es una herramienta cortante, filosa.
La palabra de Dios corta profundamente y Dios la usa como una herramienta viva, viviente, para exponer nuestro corazón a la verdad acerca de nosotros. La palabra de Dios nos habla y nos golpea, ¿no es cierto? A veces nos corta. Y no solamente la palabra de Dios corta y penetra y destruye las excusas que podemos levantar en nuestro corazón, sino que también la palabra de Dios construye, reedifica, vuelve a ser. Primera de Pedro 1:23 dice que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios. ¿Ven lo que está diciendo? Dios utiliza su palabra para causar en el alma el nuevo nacimiento. Primera de Juan 1:4 leemos que estas cosas, dice Juan, os escribimos, o sea, la palabra de Dios, ¿con qué propósito? Para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí nos dice que la palabra de Dios tiene la virtud y el efecto de traer en el creyente gozo. Gozo. La palabra de Dios es el agente que Dios utiliza para transformar nuestra vida, darnos vida nueva y también, dice acá, llenarnos de gozo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3, ese pasaje que hemos aún memorizado, nos dice que este libro es la palabra viva de Dios, viva de Dios. Nos redarguye, nos equipa para toda buena obra, nos enseña, nos destruye, nos levanta. Es un libro milagroso, es un libro distinto, es un libro singular. En este aspecto de la Biblia nos enfocaremos hoy entonces. Si vas a ser un estudiante eficaz de la palabra de Dios, que es el propósito de nuestro estudio, entonces tienes que estar convencido que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que estar convencidos de eso. Cuando Dios habla, la Biblia habla y viceversa. Cuando la Biblia habla, Dios habla. ¿No es cierto? Tenemos que creer eso, estar convencidos de eso. Si yo no estuviera convencido de eso, no estaría haciendo lo que estoy haciendo, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles y día tras día estudiándola. ¿Para qué? No hay comparación, la Biblia es la palabra de Dios. Y para observar esa verdad, para notar esa verdad, vamos a examinar varios pasajes. Hebreos 1:1, nos dice, por ejemplo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo. Hasta ahí la lectura. En este pasaje nos confrontamos con la realidad de que Dios ha hablado. Dios se ha revelado. Dios ha enunciado sus palabras. Él ha revelado su verdad. Dios no se quedó callado, sino que habló. Y ha hablado de varias maneras. Dice el autor de Hebreos, alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas, ¿qué dice ahí? Quiero. O en estas cosas yo me deleito, dice, creo, la Biblia de las Américas. Son cosas que Dios se deleita, que le conozcamos y que le entendamos. Y es justamente lo que estamos tratando de hacer. Y la manera que entendemos y conocemos al Señor, conocemos a Dios en una manera mejor, es justamente a través de lo que Él ha revelado en su palabra, ¿no es cierto? La Biblia. Este no es un libro común, lo hemos dicho tantas veces. Este es un libro del cual Dios se refiere como un libro que es vivo y eficaz, ¿no es cierto? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No sé lo que está diciendo ahí? Este pasaje nos enseña que la palabra de Dios tiene poder para cortar, para penetrar el alma, para diseccionar los pensamientos del corazón del hombre, por supuesto,
y revelar su naturaleza pecaminosa, sus anhelos, ya sea por Dios o anhelos para simplemente satisfacer